Capítulo 1, parte 7. Antes de eso, en octubre de 1991 se realizaron elecciones municipales en Tabasco, y como el régimen se resistía a reconocer el triunfo en Cárdenas, el segundo municipio en importancia en el estado, decidimos protestar en forma pacífica y emprendimos una caminata a la Ciudad de México que llamamos Éxodo por la Democracia. En ese entonces optamos por evadir el acoso y caminamos con la gente en vez de quedarnos en Tabasco, donde querían reprimirnos. Al final triunfamos porque reconocieron el triunfo en Cárdenas y en algunos municipios del estado de Veracruz que se habían unido a la protesta por las mismas razones. Hubo que dar una larga lucha para que la oposición le fuera reconocida por primera vez una victoria electoral en un municipio de Tabasco. No fue nada más caminar a lo largo de 1090 kilómetros de Villahermosa a la Ciudad de México, durante 50 días ininterrumpidos, sino todo un proceso que implicó rechazar proposiciones indecorosas e intentos de cooptación, porque querían que desistiéramos de la marcha, que abandonáramos la lucha y que aceptáramos cualquier cosa a cambio. Durante ese primer éxodo, a lo largo de todo el trayecto que realizamos a pie, recibimos propuestas del gobierno federal para llegar a un acuerdo al viejo estilo, es decir, en el marco de la política tradicional. Al llegar a Coatzacoalcos, el entonces secretario de Gobernación de Salinas, Fernando Gutiérrez Barrios, nos ofreció cargos de regidores en el ayuntamiento de Cárdenas. Más adelante, por el rumbo de Catemaco, el planteamiento fue realizar nuevas elecciones. La respuesta siempre fue no. Nosotros ganamos la elección y queremos que nos reconozcan el triunfo. No va a haber arreglo. Amenazaban. Pues seguimos caminando, respondíamos. Ya por Jalapa, Veracruz, nos propusieron crear un consejo de gobierno para el municipio de Cárdenas. Ustedes designan a una persona y el PRI a dos, o sea, un consejo con mayoría del PRI. No aceptamos y seguimos caminando. El 24 de diciembre, mientras me encontraba en Perote, Veracruz, me llamó Gutiérrez Barrios para ofrecer dos concejales en lugar de uno, con la condición de que ninguno de ellos fuera el doctor Carlos Alberto Wilson, nuestro candidato ganador. Pues no. Recuerdo que de manera muy respetuosa y formal, Fernando Gutiérrez Barrios me dijo por teléfono: el licenciado Salinas quiere que ustedes pasen la Navidad en sus casas. Dígale al licenciado Salinas, le respondí, que no aceptamos, que no se preocupe por nosotros, lo que queremos es el reconocimiento del triunfo. Me reviró diciendo que esa era la última oferta y después no habría nada. No le hace, seguimos caminando. Y en efecto, durante varios días ya no hubo nuevas propuestas. En un lugar cercano a San Martín Texmelucan, Puebla, caminó con nosotros el doctor Salvador Manaba Martínez, auténtico líder ciudadano del Movimiento Democrático de San Luis Potosí. Platicamos y me expresó su preocupación. Sentía que no íbamos a lograr mucho porque pretendían escarmentarnos para que nadie hiciera lo mismo. Meses antes, el doctor Nava había encabezado la marcha por la dignidad en contra del fraude que le hicieron como candidato a la gobernatura en San Luis Potosí. Había logrado con su protesta que no tomara posesión a la que no tomara posesión el gobernador impuesto, Fausto Zapata, pero el doctor Nava y el movimiento cívico que representaba tenían mucha fuerza. Además, tuvo a su favor la circunstancia de que esa marcha iba a llegar el mismo día del tercer informe de Salinas. Los hombres del régimen tuvieron que ceder. En contraparte, él argumentaba que nosotros llegaríamos a finales del año, cuando no había gente en el Distrito Federal y no se registraba, en apariencia, ninguna fecha o acontecimiento importante por esos días. No obstante, nos ayudó la suerte, que en política, como he venido diciendo, siempre juega un papel importante. En San Martín Texmelucan decidimos hacer tiempo para llegar a la capital entre el 10 y el 15 de enero, cuando hubiera más gente. De modo que hicimos un rodeo y nos internamos en Tlaxcala. Recuerdo que de Texmelucan, Puebla, caminamos un tramo de 32 kilómetros hasta Nanacamilpa, Tlaxcala.
Siempre que llegábamos a un lugar, hacíamos un mitin y después comíamos y descansábamos en el campamento. Ese día estábamos tan cansados y con tan poca fortaleza moral que decidimos no hacer el mitin e irnos directo al campamento. Pero alguien trajo el periódico La Jornada y leí que estaban a punto de firmarse en la Ciudad de México los acuerdos de paz de El Salvador. Cuando vi la nota, me puse contento y exclamé, aquí está, esto es lo que estábamos esperando. No puede ser que el gobierno mexicano sea candil de la calle y oscuridad de su casa. Esta es la fecha, el acontecimiento que esperábamos, la circunstancia favorable. Dicho y hecho, casi detrás de la jornada llegó el enviado de Gutiérrez Barrios a hacer un nuevo ofrecimiento. A partir de ahí había ofrecimientos y más ofrecimientos. Nos pedían negociar, pero que ya no llegáramos a la Ciudad de México. Incluso nos ofrecían autobuses, camiones para regresarnos a Tabasco. Dijimos, no, vamos a llegar a la capital. En un movimiento como este participa gente de todas las características. En el éxodo era notorio que había tres grandes agrupamientos. En primer término estaban los demócratas que luchaban por el sufragio efectivo, por el respeto al voto y en contra del fraude electoral. Luego se encontraban los humanistas y los místicos, los que ven en el movimiento social una lucha justa, con una visión religiosa. Equiparaban la marcha con una peregrinación y portaban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los católicos rezaban el rosario y los evangélicos de diversas denominaciones oraban. Se trata de gente muy seria y responsable, con una vida espiritual que vinculaba el cristianismo con la justicia. Por último, venía un grupo de aventureros, por lo general jóvenes, que estaban a favor del movimiento, pero que actuaban con menos solemnidad y más rebeldía. En el Éxodo, sin embargo, todos tenían varias cosas en común. Por ejemplo, predominaba la antigua concepción de que en la capital se resuelve todo. Además, la mayoría no conocía la Ciudad de México y tenía un enorme deseo de llegar para visitar la Villa de Guadalupe, Chapultepec y el Zócalo. ¿Cómo iba yo a decirles vámonos de regreso? Por eso y por razones políticas decidí darle su tiempo al tiempo. Llegamos al Distrito Federal el 11 de enero de 1992 y sus habitantes nos recibieron de manera extraordinaria, con mucho cariño, como lo sabe hacer la gente de esta gran ciudad, la más fraterna del país. La solidaridad que siempre se expresa en la Ciudad de México solo la he visto en las comunidades indígenas, contrario a lo que se piensa. Esta es una ciudad generosa con alma colectiva. Era sábado, mucha gente salía de sus casas a saludarnos. El Zócalo se llenó del Zócalo se llenó. En el mitin participaron Salvador Nava, Eberto Castillo, el ingeniero Cárdenas, doña Rosario Ibarra de Piedra y otros dirigentes políticos y sociales como Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Batis, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Jesús González Schmal, del Movimiento Ciudadano por la Democracia y hasta los panistas Gonzalo Altamirano Dimas y Francisco Barrios Terrazas. Ese día, cuando tomé la palabra en el Zócalo, empecé diciendo: esta concentración tiene para nosotros, los participantes del Éxodo por la Democracia, un triple significado. Es un acto de agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Es otra etapa, una de las más significativas del diálogo que hemos venido manteniendo con la sociedad mexicana, y es también otro momento de la resistencia civil, pacífica, legal, a la que nos hemos comprometido al rechazar la ilegalidad electoral y el uso impune de la violencia. Enseguida reconocí de esta manera al acompañamiento de la gente. Hemos recibido frutas, aves, cerdos, borregos, vacas, jorongos, cobijas, las bolsitas de moneda de la gente pobre y saludos, bendiciones, cariño. Ese afecto popular que de nosotros parte y a nosotros vuelve. Hemos sido los depositarios de la generosidad, de los vecinos que se han manifestado en el pleno sentido de la palabra como nuestros hermanos. Creemos saber con exactitud el sentido y el contenido de esta ayuda,
Quienes contribuyen se sienten de algún modo representados, no tanto por un partido, sino por algo que trasciende las banderas, la causa más general, más amplia, más profunda de la democracia. Y para terminar pronunció unas palabras que 31 años después mantienen su vigencia. Somos una de las pruebas de que el acoso, el silencio y las difamaciones ni evitan el generoso apoyo popular, ni disminuyen el compromiso con la democracia. El éxodo, sin paradoja alguna, nos ha permitido el mayor arraigo en nuestras convicciones. Terminó el mitin y todos fuimos a descansar. Yo dormía en el remolque de una camioneta. Estaba con Rocío y a las 12 de la noche me tocó la puerta un enviado de la Secretaría de Gobernación para decirme que me esperaba Fernando Gutiérrez Barrios. Tuve que ir. Llegamos a Gobernación y parecía de día, todo iluminado. Allí estaban esperándonos los principales funcionarios. En el movimiento social uno aprende que es posible avanzar cuando hay firmeza en los principios y se defienden causas justas. Además, uno llega a entender que las circunstancias son definitorias, como en este caso, cuando estaba de por medio la firma de los acuerdos de paz para El Salvador. A Gutiérrez Barrios le recordé, ustedes saben lo que planteamos, y me respondió, sí, ya está resuelto. Sin embargo, faltaba lo de Veracruz y además no podíamos irnos pronto. Él decía, ya está y se van mañana temprano. Expliqué, no se puede porque tengo que sacar un acuerdo con la gente. Se tienen que ir mañana, me contestó. Le propuse, con la idea de ganar tiempo. Mire, mejor nos vemos mañana. Ahora estoy muy cansado, me voy a dormir. No, Andrés Manuel, haga lo que tenga que hacer ahora y nos vemos aquí a las 2 o 3 de la tarde. Ah, no, a las 2 o 3 de la mañana. Vamos a resolver esto de una vez, agregó. Bueno, veré si encuentro a los dirigentes de Veracruz. Tenía que hablar con ellos. Recuerdo bien cuando me comentó, mire, me costó mucho trabajo convencer al licenciado Salinas, lo logré en el velorio de su suegra, y esto tiene que salir, Andrés Manuel. También recuerdo que hubo un momento en el que sintió que yo quería ganar tiempo y lograr más. Se puso nervioso y de pronto cambió su actitud amable y respetuosa. Se me quedó viendo, me miró a los ojos. Sentí que eran como dos agujas, dos alfileres que pretendía clavarme. Y con un rostro distinto, con mucha dureza, me advirtió, si no hay acuerdo, quedamos en libertad y usted conoce lo que es el Estado. En ese instante le pedí que se tranquilizara y sin dejar de sentir el peso de la amenaza, reiteré, vamos a buscar un acuerdo, pero así no. Salí de su despacho y regresé al Zócalo. Desperté a los dirigentes de Veracruz. Aceptaron la propuesta y volví a la Secretaría de Gobernación como a las 2 o 3 de la mañana. Al regresar al despacho de Gutiérrez Barrios, un ayudante suyo, capitán del ejército, ya afinado y prefiero no recordar su nombre, me empujó. Supongo que este era un truco muy ensayado que tenían para apretar o ablandar a la gente. Lo insulté, se fue y al voltear ya tenía a Gutiérrez Barrios enfrente. ¿Qué vamos a resolver? Le dije. Traigo una propuesta. Si ustedes la aceptan, se pondrá a consideración de la gente en una asamblea mañana a las 4 de la tarde. No, se tienen que ir en la mañana. No, en la mañana no, en definitiva no. ¿Por qué? Preguntó. Entre otras razones porque la gente quiere ir a una misa que va a oficiar Sergio Méndez Arceo en la Basílica de Guadalupe. Se me quedó viendo y sorprendido expresó, oiga, pero usted es liberal. Sí, soy liberal, pero también soy respetuoso de los sentimientos y de la religiosidad de la gente. De modo que si hay acuerdo es después de la misa. Al día siguiente, luego de la ceremonia religiosa, parece que fue la última oficiada por don Sergio, pues murió poco después, el 5 de febrero de 1992, se llevó a cabo la asamblea en el Zócalo e informé, hice la propuesta, la gente votó y se aceptó el acuerdo. Regresamos con el triunfo a Tabasco. Hubo fiesta en Cárdenas y en algunos municipios de Veracruz. Con estos acuerdos se respetó el triunfo de Arturo Gervis Reyes, candidato del PRD por el municipio de Ángel R. Cavada en la región de los Tuxtlas, Veracruz. Más tarde, en 2006, con nuestro movimiento, ganó la elección al Senado junto con Dante Delgado, que en aquellos años del éxodo era gobernador interino de Veracruz del PRI. Por el PRI. Cuando estábamos en el plantón en agosto de 2006,
Hervis llegó a mi casa de campaña en el Zócalo y recordamos aquellos tiempos. Le dije, mira lo que son las cosas. Hace 15 años aquí estábamos y hoy aquí seguimos luchando por lo mismo. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.